Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. Vamos a hablar qué pasó el día de hoy en el mercado, cómo Polo AI la está rompiendo y la está sacando del parque. Y si se quedan al final, les voy a regalar una joyita donde podrían empezar a capitalizarse para que se unan al Delta Team, obviamente. Así que, ¿qué sucede el día de hoy en el mercado? Iniciemos desde el principio, iniciemos desde cómo corrimos a Polo antes de que abriera el mercado. Nosotros usualmente nos reunimos en el trading en vivo con la comunidad, ya sea que estés en el Delta Team o el Mastery Club. Antes de que abra el mercado, nos reunimos y analizamos la probabilidad. Entonces, este análisis lo corrimos a las 6:11 de la mañana, que son las 9:11 de Nueva York. Literalmente 19 minutos, podemos decir, antes de que abriera el mercado. Y basado en eso nos dijo, ojo a esto, nos dijo desde todo este análisis que hace para que usa la cadena de opciones, nos dice 767.95 donde se activan los calls. El target, si lo rompe, 769.77 y 775. Entonces, 767.95 es esta línea de aquí amarilla. Esta línea de aquí es muy importante. Ojo, nos dice a dónde se activan los puts. 765.49, que es esta otra línea amarilla acá, con el nombre, ¿no? Soporte crítico inmediato, y aquí nos dice activación de breakout para los puts. Entonces, yo les decía a la comunidad, dentro de aquí es tierra de nada. O sea, aquí todavía es indecisión, no sabemos para dónde va a tomar dirección. Si rompe, va a ir hacia allá, y si no puede, va a ir hacia acá abajo. Perfecto. Entonces, ya desde el inicio ya teníamos esa referencia. Ahora, nos dice, es un estado conservador porque gamma es negativa y el IV está comprimida. La volatilidad implícita, implied volatility, es muy importante tenerlo como referencia, sobre todo si vas a operar opciones. Pero si no vas a operar opciones, de todas maneras tienes que tenerlo muy en claro, porque eso te va a decir si hay una probabilidad de lateralización, si hay una probabilidad de movimiento, si es reversión a la media con el GEX, gama positiva, gama negativa, eso también es muy importante. Entonces, entendíamos de que aquí iba a haber una situación donde podía haber indecisión total, ¿no? Ojo, nosotros, antes de abrir el mercado, unos minutos antes, también les dije, ojo a la media de 9 en una hora. En apertura, la media de 9 en una hora estaba un poco separada del precio. Entonces había una posibilidad de que fuera y buscara esa media de 9 en algún momento antes de tomar su decisión. Basado en eso, cuando abre el mercado, empieza a abrir hacia arriba, empieza a romper hacia arriba, y nuestro primer trade fue short, porque vimos, o lo que yo logré visualizar es de que empezó con mucha fuerza, y cuando se empezó a acercar a esta línea amarilla, que era la activación de los calls, le empezaron a pegar, pum, 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 le empezaron a pegar, y me empecé a dar cuenta que los bonos, los TLTs en apertura, que es esa divergencia que también estamos operando, empecé a ver que también no agarraron más fuerza, no rompieron más hacia arriba y se empezaron a debilitar. Y el USO, que es el petróleo, también empezó a dar señales de vida más o menos en esa apertura, empieza ahí a retroceder y no se destruye después de romper el Open Range Breakout, como ya lo hizo más tarde, no se destruye. Entonces, eso nos da una idea de, hay indecisión, los TLTs están ahí indecisos, el USO está indeciso, puede que el SPY, obviamente, si no hay decisión, no hay dirección, no hay claridad, entonces el SPY puede que haya un retroceso, y exactamente lo hace el retroceso y regresa a la línea amarilla. Aquí la rompe un poquito, no sé si alcanzan a ver, la rompe un poquito y la recupera. Y vean con qué fuerza la recupera. ¿Por qué? Porque estas dos líneas amarillas son fundamentales. Aquí es donde están colocadas las instituciones. No necesitas volume profile, no necesitas nada. Aquí en estas secciones tú ya sabes que ahí están colocadas las instituciones. Ahí van a reaccionar las instituciones. Ya sea
que aquí se hubiera roto, o sea, si hubiera hecho una vela así grandota, hubiera roto y después la siguiente vela hubiera hecho un pullback, la hubiera soportado y después lo más seguro que hubiera venido una vela de rompimiento. Eso es lo que esperábamos, pero como no lo hizo, no hubo fuerza, entonces nos fuimos short y podemos capitalizar este pullback. Después nos volvimos a colocar long porque rebota aquí, sabíamos que había una gran probabilidad de testeo. Vean cómo también la rompe hacia arriba y no hay continuación, no hay esto que les hablaba, la rompe y termina la vela cerrando por debajo de la zona importante. Ojo a esta parte y es algo que les comparto. El rompimiento no es cuando cruza la vela, el wick, la aguja no es lo importante, es que cierre por encima de la zona. Eso es lo importante, eso es lo fundamental. Hay veces donde hay fake outs. Aquí cerró por debajo de la zona y de todas maneras la regresaron. Fue ese el último fake out para después venir con violencia al retroceso y a la continuación. Entonces, Polo ya nos había avisado, estas zonas de aquí es donde va a encontrar la dirección, solamente tienes que tener paciencia o jugar en contra cada vez que llegue a esas zonas hasta que tome una decisión y rompa con violencia. La violencia es importante. Hay veces, muchos traders hablan del volumen, el volumen. Hay veces que el volumen no acompaña, es la violencia, la dirección, el tamaño del movimiento que se genera, eso es violencia. Repito, hay veces que el volumen no acompaña porque simplemente no hay volumen, pero el simple hecho de tener una vela que genera violencia, que genera más distancia, eso es importante. Si nos vamos a un minuto, vamos a poder ver que esa vela de ese último breakout son varios minutos, o sea, no es solo una vela. La primera vela, la segunda vela, la tercera ya empieza a crear violencia, pullback a media 9 y continuación hasta el siguiente target que nos dio Polo como referencia. Entonces, con eso ahí marcado. Polo desde antes de que abriera el mercado ya nos había dicho hacia dónde puede llegar, hacia dónde puede la distancia, recorrer la distancia de acuerdo a los análisis, la IV, el gamma, digo, el GEX, las zonas importantes que ya había marcado, todo eso ya lo teníamos bien claro, solamente saber operar de acuerdo a las referencias que te marca aquí en la gráfica. Tú le puedes cambiar los nombres también si le dejas apretado la línea, vienes aquí, le pones el nombre que tú quieras, si quieres otra referencia, cuestiones así, puedes hacerlo. Entonces, algo que de hecho lo estábamos hablando ayer en la sesión de en vivo que hice por Instagram, hablábamos del Alpha Decay y la decadencia del famoso Open Range Breakout. Si tú estás hablando con alguien, por ejemplo, si alguien te dice, no, es que yo tengo mucha experiencia en trading y tengo una estrategia espectacular, la primera pregunta que le tienes que hacer es, ¿cuál es el límite de tu estrategia? Si esa persona te dice, no, es que mi estrategia es ilimitada, puedes ganar todo el dinero que tú desees, esa persona no ha llegado al límite. Y deberías de írselo a contar al que más confianza le tengas. Así que el trader real, el trader que ya tiene experiencia, que ha pasado por muchos regímenes de mercado, por muchos cambios, te va a decir, oye, esta estrategia es buenísima, tiene estos límites, aquí es donde el alfa decay le empieza a pegar. O ya me he dado cuenta que ya tiene un alfa decay muy grande donde ya mucha gente lo está usando, entonces ya no tiene ese edge, ese diferenciador, esa capacidad de que muy pocos lo vean para poder capitalizar. Entonces, ya no es una estrategia tan efectiva. Entonces, algo que yo les puedo decir, porque es una estrategia muy famosa en redes sociales, es el Open Range Breakout. Es una buena referencia, es una buena estrategia. El Alpha D que ya le está pegando porque ahora hasta el taxista ya te dice y te habla sobre el Open Range Breakout. Lo que funciona en el mercado es tener esa ventaja y que muy pocos la conozcan, porque entre más gente la conozca, entre más popular se vuelva, los algoritmos la van a usar en contra tuyo. Entonces, el Open Range Breakout fue muy famoso, empezó a dar las rondas 2016, 2017, se hizo muy famoso en el 2020, 21, 22, espectacular. 23, 24 seguía funcionando y 25, 26 creo que ya le empezó a pegar el Alpha Decay. Y ahora con los nuevos horarios que van a venir, donde ya el mercado va a estar abierto 23 horas al día
y nuevas estructuras, contratos de futuros, ahora en acciones también. Están pasando muchas cosas donde todo esto tienes que aprender a evolucionar y tienes que aprender a entender que es mejor ver la estructura de precio, estructura de mercado, el mapa del mercado, cómo están posicionados los dealers y cómo puedes aprovecharte de eso a simplemente una simple zona donde puede ser explotada de cualquier forma. Aquí se comieron a los shorts y se comieron a los longs y se volvieron a comer a los shorts hasta que ya tomó su decisión de dirección. Entonces, tienes que estar preparado para todo eso, tienes que entender lo que está pasando y tienes que estar muy atento en estas zonas. Por ejemplo, algo que les decía al equipo, pueden distraerse todo el día, pero cuando se acerque a estas zonas, ahí es donde su atención tiene que estar al 100%. Entonces, ahí es donde tienes que estar full, 100% enfocado, porque ahí es donde puede venir ese rompimiento que te da un gran movimiento en el día. Lo termina dando el movimiento hasta las 10:18 a la 1:18 de Nueva York, termina dando o sea, después del launch termina dando el movimiento. Y es un poco no típico que haya dado el movimiento a esa hora, usualmente lo hace más tarde. Entonces, interesante que los horarios también ya están evolucionando y están cambiando. Pero bueno, eso fue lo que pasó el día de hoy. ¿Qué pasa? ¿Cuál es esa empresa que yo les quiero compartir? Es el poderoso PayPal. PayPal está despertando, tiene una oferta de Stripe, donde hay una posibilidad de compra. Y hice un análisis de discount cash flow y un análisis fundamental de True Value y todo eso. Y me está diciendo que el precio, se puede decir el precio justo, el estimado de precio justo está en 84.6. So, literalmente tiene todavía espacio hasta 84.6. Vamos a poner ahí la línea, le dejamos apretado, venimos aquí y le ponemos 84.6 para que se acomode en él. Todavía puede llegar hasta esa línea azul. Tenemos problemas aquí en la media de 200 semanal, pero creo que la va a pasar. Todavía hay mucho espacio de movimiento en PayPal. Ya sea que la compren, espectacular. Si no, puede ser el resurgimiento de PayPal, donde en algún momento PayPal fue una de las empresas de pagos más importantes. Ha tenido problemas, Stripe se comió el mandado, muchas empresas le han comido el mandado, pero creo que puede venir ese resurgimiento. Ha estado muchísimo tiempo lateralizada y puede venir ese resurgimiento. Entonces, hay espacio, hay todavía probabilidad, está dentro de este canal, donde puede llegar hasta los $94. Eh, hay que estar atentos, recuperó este bajo rápido, que fue el de $50. Y repito, de acuerdo a sus ganancias, de acuerdo a sus libros, está por debajo de su precio promedio. Este tipo de empresas son las que a mí en lo personal me gusta encontrar, estas empresas que están en esa situación. No guardando sus diferencias, obviamente no estoy diciendo que PayPal es Microsoft, Microsoft es un monstruo, pero vean más o menos cómo el mercado descontó totalmente a Microsoft y literalmente en pocas semanas regresó a su precio natural. Ahora, Microsoft estaba por arriba, bueno, en algún momento estuvo por debajo de su media de 200, pero la recuperó muy rápido. PayPal ha estado mucho tiempo por debajo de su media de 200 semanal. Esta es una zona para tenerla como referencia y pues estar atentos, ¿no? a lo que puede venir, y cómo podríamos trabajarla. Podemos hacer muchos análisis aquí con Polo. Se los dejo a ustedes que los hagan y si se unen a la comunidad, pues me pueden mandar ahí preguntas y podemos analizarla el sábado, para que tengan más referencias sobre ella. Repito, tiene todavía potencial de distancia, se podrían posicionar con opciones. La recomendación, no soy asesor financiero, cada quien maneja su propio riesgo, yo no soy responsable de sus ganancias o pérdidas, pero un punto interesante sería su próximo reporte de ganancias, octubre 27. Puede que cambie ese día, hay que estar atentos a eso también. Pueden cambiar su día de reporte de ganancias, pero octubre 27 es el próximo. Y obviamente cómo reacciona en esta zona de los 65, ¿dónde está la media de 265.80? Podría ser ahí el rango. Bueno, hagamos algo, para que no digan que, pues solamente no, miren, vamos a ir aquí a Trader, vamos a ir a histórico, eh, histórico data.
Le vamos a poner PayPal, le vamos a hacer daily y le vamos a poner la fecha 2026-0101 y le vamos a poner 2026-0820 y le voy a decir a Polo como, como un analista pro de Wall Street genera un análisis de order flow y microestructura y dame una lista de zonas de precio importantes y tu predicción a qué precio estaría para octubre 27 2026, papá. Listo. Lo mandamos y lo que va a hacer es literalmente un análisis de order flow. También lo podríamos usar con los skills, pero les enseño una forma diferente. Aquí está el análisis de order flow, donde yo tengo ya varias ahí estructuras, pero lo vamos a hacer de esta forma para que lo vean. Y esto lo que me está preguntando son las herramientas que está usando para hacer su análisis. Y me está asegurando de que le dé permiso de usar esas herramientas. Y vamos a esperar. Y ahí me está dando los precios, la proyección cuantitativa. Ok, so aquí, por ejemplo, puedo yo venir, voy a subrayar tantito ahí y aquí le voy a poner PayPal muestra un sesgo PayPal. alcista con confianza media, cotizando en $62.27, con una ganancia del 1.66% en el día. La microestructura revela una secuencia de barridos de liquidez en mínimos iguales, con reversiones fuertes, indicando consumo de stocks de vendedores sin presión vendedora real detrás, lo que es estructuralmente alcista. Los niveles clave son $62.67 como zona de liquidez compradora densa, $63.45 como target conservador y $61.61 como invalidación estructural del sesgo alcista. Hacia el 27 de octubre del 2026, el modelo de proyección ubica el caso base entre $64 y $66, con una banda de confianza del 68% entre $52 y $76. El riesgo principal es la negociación pendiente de fusión entre Stripe y Advent, que podría generar un salto de precio discontinuo fuera de la distribución normal asumida en el modelo. So, por ejemplo, esa es como esas líneas que acabo de pintar, que vieron que subrayé esto, y ahí Polo ya les dio el análisis no lee exactamente palabra por palabra, sino la interpretación de toda esta información te da lo más importante, que eso es muy interesante, el interpretador. Pero bueno, ese es como al más corto plazo, el movimiento podría ir hasta los 63, 90, 82 en corto plazo, pero para octubre, voy a borrar esto. Esa es la visualización que tiene caso bajista, caso base y el caso alcista y caso alcista extremo. Entonces, uy, déjenme, le pongo PayPal. Vamos a pintar a esto. Y ya con esto, esta es una visualización más a más largo plazo. O puedes usarla como referencia, puedes ir haciendo tus análisis de order flow para ver más a corto plazo, pero literalmente este es el rango. Y sabemos que, como lo dijo ahorita en el order flow, esta zona va a ser complicada. Lo más seguro que aquí pueda hacer un retroceso en los próximos días, próximas semanas, y de aquí vuelva a volver a rebotar. Si pasa esto, empieza a ir a los targets agresivos y las zonas hacia arriba. Y si no, pues estos van a ser los soportes, $50 otra vez va a ser soporte. Pero si te das cuenta, y esto es un poquito más visualización y ya si quieren creer en patrones o todo eso, pero aquí en grande escala, con esta referencia se está haciendo posiblemente
un Head and Shoulders invertido. Entonces, ahí está. Interesante. La agarro subiendo, la agarro bajando. Tiene mucho potencial, yo pienso, para ir a los 70s, 80s. Pero en los 76 se puede regresar otra vez, hacer un pullback. Recuerden, los pullbacks son saludables, los pullbacks son puntos saludables y puede venir a concretar este Head and Shoulders invertido allí con mucha confianza. Así que es el regalito y pueden hacer muchas cosas más, o sea, esto es algo muy superficial de lo que hacemos en el Delta Team y quiero compartir eso con ustedes, pero pues también estaría bueno que le echen ganitas y la aprendan y le conozcan porque este puede ser un movimiento de 20, 30, $40 multiplicado ya sea en opciones o multiplicado ya sea en acciones. Estamos hablando de un movimiento muy fuerte con muy buen potencial de ganancia y el riesgo siento que es mínimo, sobre todo por esa oferta de compra que tiene encima de Stripe y ese posible oferta que puede venir en un futuro. Entonces, un día de estos nos despertamos y nada de esto tiene sentido porque Stripe la acaba de comprar y la compró en $80 o la compró en $90, ¿no? Obviamente la oferta y las negociaciones eran entre ellos. Entonces, ojo a eso. Éxito, nos vemos en el Delta Team, nos vemos en Primero Trader, nos vemos en la comunidad. Todo esto ha sido diseñado para todos ustedes. Espero que les sirva de algo este tipo de videos y nos vemos en la próxima.